Seguimos presentando la revista informativa Democracia. 8:45. Bueno, Ramiro Aguilar, el asambleísta, ha configurado un trabajo con la redacción de la revista Plan B y han logrado los de Plan B rescatar el pensamiento vivo de Ramiro Aguilar, que se atreve a ubicar nuevos escenarios más que conflictivos, de audacia política, diría yo, y que él está haciendo conocer con punto y seña, ¿no? La mayoría oficialista de la Asamblea, que va a aprobar este polémico paquete verdaderamente de reformas constitucionales, muchos de ellos no son enmiendas. Ellos le ponen el título de enmiendas, ¿no? Pero dicen que podrían traer cambios profundos a la Constitución ecuatoriana. Y dice que la única razón objetiva que tiene el presidente para retirar su intención de postularse el 2017 debe ser evidentemente una dura caída en las encuestas y una constancia de sus asesores políticos de que presentarse habrá segunda, de presentarse habrá segunda vuelta y que de haber segunda vuelta es absolutamente derrotable el presidente Correa. ¿Cómo les parece esto para soltar las amarras del barco que nos hará pasear con las visiones propias de tan talentosos invitados, por lo menos los próximos 40 minutos? Natalia Sierra, Patricio Moncayo y el doctor Víctor Granda. Repito, la única razón objetiva que tiene el presidente para retirar su intención de postularse el 17 debe ser evidentemente una dura caída en las encuestas, que él seguramente se ha enterado, y una constancia de sus asesores políticos de que de presentarse habría segunda vuelta y que de haber segunda vuelta sería absolutamente derrotable. La única razón objetiva que tiene el presidente es esta. Así es que les pido una primera impresión de este vaticinio. ¿A usted le parece que, Patricio, a usted le parece que sí, que va también con el giro que su apreciación coyuntural le ha obligado a usted también a pensar de esta manera, o tiene otro criterio? Yo coincido con este vaticinio de Ramiro Aguilar. Me parece que responde, digamos, a las circunstancias y a las condiciones que estamos viviendo. Es decir, el presidente Correa verdaderamente enfrenta un ocaso, un descenso significativo de su liderazgo, de su capacidad de suscitar nuevas expectativas para el país, para la sociedad. Y entonces su brillo inicial ha sufrido una verdadera modificación. Es decir, el presidente Correa se encuentra sin duda frente a grandes dificultades y lo único que se le ocurre, al parecer, es buscar atajos para, digamos, no asumir ni enfrentar ese colapso de su gestión en este último tramo. Se señala que Correa reacciona hacia una correlación de fuerzas desfavorable que no puede modificar por lo pronto, y ante eso prefiere más bien una retirada táctica. ¿Usted coincide con eso, Víctor?
Bueno, en realidad Víctor Granda, en Cadena Democracia. creo que sin duda lo que hace Correa, como siempre, ¿no es cierto?, en su gestión política, es favorecerse él personalmente, porque si retirara las enmiendas a este momento, que en realidad no son enmiendas, son reformas, él ya no podría volver en el año 2021. Claro. Entonces, entiendo que él es consciente de este deterioro que tiene en las proyecciones electorales, pero quiere de todas maneras dejar asegurando todavía la posibilidad de un retorno en el 2021, utilizando la vieja táctica del gran ausente, ¿no? En donde, la del doctor además, Velasco, en un momento de crisis económica tan grande que cualquiera que le suceda va a tener que adoptar una serie de correctivos bastante drásticos en la economía nacional. Y entonces no quiere pasar por ese mal momento. Está acostumbrado a manejar la economía, es un economista muy especial, ¿no? Un doctor en economía, ¿verdad? Sí. Porque no es cualquier economista, él es un doctor en economía que siempre se ufana de su tesis de grado. Creo que el otro día en una entrevista le puso de por medio su tesis de grado. Bueno, este gran economista que nos dirige al país es muy hábil en manejar la economía en abundancia, pero lo que parece que los economistas deben demostrar es su talento, su capacidad de manejar la economía en la escasez. Sí, claro. Y entonces las medidas duras que podría o debería adoptarse para un reajuste de la economía, si es que así se quiere manejar la economía del país, yo creo que hay diferentes alternativas, pero en todo caso, siguiendo los esquemas tradicionales, él dice, bueno, que tome las medidas duras otro, sea microideario, o entiendo que en base de la teoría del péndulo, la derecha, ¿no? Que en el fondo yo creo que Correa siempre ha tenido un pacto con ciertos sectores de la derecha, especialmente con el gritoncito de Guayaquil, ¿no? Y entonces, en el 21 yo regreso otra vez como Salvador. Hasta el 21 puede haber mejorado el precio del petróleo, pueden ya tenerse una situación económica más bollante, y entonces me van a extrañar. Y como me van a extrañar, en el 2021 otra vez puedo retornar al poder y quedarme el tiempo que yo quiera. Si quiero, indefinidamente hasta que me muera. O si no, los periodos que me aguante el pueblo ecuatoriano en las urnas. Es lamentable que nuestro país, no solo ahora, ¿no? Es un asunto de conducta política de todos los líderes que han existido en el Ecuador, de manipular las instituciones, la Constitución y la ley en función de sus cálculos personales. Porque detrás de Correa lo que hay es un acendrado personalismo. El proyecto que dicen los señores de Alianzas País no es ningún proyecto de transformación, de cambio, no hay ninguna consistencia ideológica. El proyecto es él, solo él, tan solo él. Eso es lo que cuenta en definitiva. Y entonces la Constitución, las leyes, la economía es en función de él. Doctora Natalia Sierra, bienvenida en primer lugar. Lo que ocurre es que el presidente no puede confiar mucho en que las cosas le van a salir como el guión que él ha escrito en su mente. Por lo siguiente, han habido cero registro de importantísimas cifras que han ingresado a la caja fiscal ecuatoriana y que parece que no han tenido un retorno adecuado a donde deben estar. Los recursos, especialmente en modalidades de canje, de trueque, con crudos, con negocios petroleros que reciben los chinos el crudo y los mismos clientes de Petroecuador o de nuestro país son los beneficiarios del negocio, unas triangulaciones medias raras, unas indelicadezas impresionantes, que el momento en que lleguen a desentrañar aquello, a descubrir, a olfatear adecuadamente cómo se dieron las cosas, el buen nombre del gobierno se iría a los suelos, el buen nombre que ellos
y especialmente el señor presidente cuida que no sea estigmatizado por absolutamente nadie. Entonces, si hay deudas ocultas y en cantidades y cuantías gigantescas, no creo que él pueda estar liberado para después de aquí a un año que el pueblo, o aquí a 2 años el pueblo ecuatoriano se olvide. Por el contrario, me parece que las cosas que se van a descubrir, sea propio o lejano el sucesor, van a ser muy, muy complicadas. Porque algunas de esas incluso ni ha conocido el presidente, o por lo menos va a decir que él no ha intervenido, digamos, en esos negociados. Entonces, esto es solamente suposiciones, sea claro, pero yo estoy en obligación de preguntarles a ustedes, ¿qué tan fácil le va a resultar al señor presidente que todos los actos en los que se ha equivocado en el manejo especialmente de las finanzas de gran dimensión, de cifras altas, estén bien hechas y nadie haya osado topar un centavo de dólar de esos recursos? Porque sumado lo que se ha hecho en obra pública, sumado lo que se ha gastado en enormes ejércitos burocráticos, sumado en lo que se ha gastado en regalos que se pueden comprobar así han ocurrido, hay un déficit de en qué se gastó el resto. Por ejemplo, se dice, se ha sumado 26,000 millones de dólares en subsidios. 26,000 millones de dólares. Lo que pasa es que los políticos de antaño eran buenos para estas cosas, porque las economías que manejaba el país eran pequeñitas. Pero hoy estamos hablando de cifras mayores que superaron los 260,000 millones de dólares. Y en ese bosque de circunstancias, muy difícil hallar a los árboles podridos. Entonces, ¿será que ellos confían en eso? ¿O perdieron el control ellos mismos de cómo han conducido los dineros del pueblo ecuatoriano que hubieran servido para realmente cambiar todas las estructuras de nuestro país? Buenos días. Natalia, buenos días. A ver, yo creo que hace más de un año ya se presentaron esto de las enmiendas y no solo es la enmienda esta o reforma de la reelección indefinida, que ellos dicen que no dicen indefinida, que solo dicen reelección, pero hay otras que creo que hay que ligarles a estas, ¿no? A las otras que sí van a pasar. Me parece que en este último año no sé si no se dieron cuenta el costo político que iba a tener la contracción económica. O sea, no sé si se dieron cuenta y creo que ahora se están dando cuenta del costo político de la contracción económica. Y claro, me parece que Alianza País se enfrenta a un panorama bastante complejo. Es decir, si es que se lanza el presidente o se lanzaba, ¿verdad?, corría dos riesgos. Uno, el riesgo de perder, que él obviamente no va a querer perder, porque además no solo es el tema del ego, sino que cómo se va sin tener que enfrentar los otros problemas que usted acaba de plantear. Lo segundo es que se lanzaba, ganaba y tenía que él asumir el costo de la crisis, él y su proyecto, ¿verdad? Que tampoco creo que les guste mucho hacer eso. Entonces, en este marco, como ya ha dicho Víctor, se dan el chance de poder regresar el 21, no es seguro tampoco eso, ¿no? Claro. Pero ahí viene otro problema que yo veo, que es en relación a lo que usted ha planteado. Cualquier gobierno que venga, sea un gobierno de la derecha remozada, o sea un gobierno de ellos, pero no con el presidente Correa como candidato, van a tener que, al menos para dar una cara medianamente coherente, van a tener que fiscalizar. Ahora, si viene un gobierno derecha, tienen que negociar a ver cuáles sectores se comen en esa fiscalización. Claro. Y si viene un gobierno de la Alianza País, pero con otro candidato, vamos a suponer, cualquier candidato como Lenin Moreno, también va a tener que fiscalizar algo para poder tener cierta legitimidad, más en la crisis económica que se viene. Ahora,
Me Hasta parece, pueden simular una bronca, ¿no? pero yo creo que sí se va a dar broncas reales, es decir, de los grupos de Alianza País, grupos ya digo económicos, ¿no? ¿Cuáles son los que van a ser sacrificados para que se pueda medianamente legitimar cualquier otro gobierno que venga? Entonces yo digo, la cosa se les presenta bastante difícil, porque claro, se va en sano. Yo eso es lo que creo que la sociedad debería impedir. No creo que hay que decir que se vaya y pierda, ¿no? O sea, ya si han lanzado esta nueva, ¿cómo se llama? Esta nueva reforma a las enmiendas, esta transitoria a las enmiendas que han lanzado, ¿verdad? Está bien, no creo que esté bien que se gobierne a medida de los intereses del presidente, eso no me parece bien. Pero yo creo que la sociedad ecuatoriana lo que debería estar pendiente es que no podemos permitir que una vez más vengan los gobiernos, vengan grupos, se fereen la plata, o sea, los recursos, los bienes sociales, y después tranquilamente se vayan, o sea, y aquí no pasó nada. Yo creo que independientemente de cómo se vaya decantando el escenario político, lo que tenemos que tener claro es que este gobierno tiene que responder. Yo no sé si hay cosas de arraigo, no sé, es decir, si no es que de repente no me lanzo, no se lanzan los otros que ya han estado un periodo y nos vamos, ¿no? Y vemos los toros desde lejos a ver cómo sigue el escenario y de pronto si no se complican las cosas volvemos el 21, no. Tienen que responder a los 10 años que han estado gobernando. Y sobre todo, yo digo, no solo en el tema económico que es fundamental, ¿no? Que hagan cuentas claras de dónde está, como diría, el dinero, ¿no?, que ha entrado, pero también en otros aspectos, Gonzalo. Tienen que responder en temas de todo el proceso autoritario que han implementado en estos años, la persecución a dirigentes, censura a la comunicación. Es decir, eso también tiene que responder, porque eso también es importante, digamos, dentro de lo que podríamos llamarse el bien democrático de la sociedad ecuatoriana. Patricio Moncayo, ¿y si el señor presidente logra instrumentar con su movimiento en las condiciones que esté? Se sabe que incluso por adentro de ellos hay unas broncas y polémicas terribles este rato. Y lo que más van a querer después de unos tantos meses es que a él no le corresponde pasar por el otro que fue el culpable. Me va a entender la gente. Patricio, este problema de qué hacer para que el correísmo sea fiscalizado requiere de una posición más contributiva de parte de los partidos políticos que este momento tienen de alguna manera una imagen, han hecho ya un acto de posicionamiento, porque son partidos nuevos que están cambiando. Muchos de estos movimientos se los va a fundar recién, y de acuerdo a las leyes electorales tendrán una participación mínima, ¿no es cierto? Porque se necesita de tiempo, se necesita cuantificar respaldos, se necesita consolidarse como movimientos políticos. Entonces siempre Alianza País será el primero de los primeros en todo. ¿Cómo cree usted que se debería suplir esas debilidades de la oposición? Yo creo que el tema de la oposición tiene que ver con la forma como el presidente Correa ha manejado al país. Para el presidente Correa, la partidocracia había sido pues responsable de todos los problemas que había ocurrido en el Ecuador desde el regreso a la democracia. Y es parte, por cierto, de ese estilo del presidente Correa de, digamos así, sepultar al pasado. En esa radiografía que usted nos solicita, uno de los elementos característicos del estilo del presidente Correa ha sido arrasar con el pasado, sepultarle al pasado, lo cual
significa que el presidente Correa tiene una visión no necesariamente de estadista, sino es una visión presentista, ¿no?, del presente, pero que hace tabla rasa del pasado, hace tabla rasa de los procesos históricos que ha vivido el país, lo cual significa que el presidente Correa no solamente dilapidó los recursos económicos provenientes del petróleo, sino que dilapidó el acervo histórico del Ecuador. Entonces, echar la culpa a la partidocracia, echar la culpa a los medios de comunicación, porque él no ha establecido ninguna diferencia, ninguna discriminación entre los medios de comunicación. Todos los medios de comunicación, a su juicio, son mediocres y corruptos. Entonces, igualmente, él, digamos, ha establecido ese parámetro, ¿no? Igual con las universidades. Nada de lo que pasó en el pasado con las universidades cuenta, ¿no? Es decir, él ha arremetido contra el acervo histórico de este país. Igual con los movimientos sociales, las centrales sindicales, la CONAIE, etcétera. Entonces, en esas condiciones, naturalmente, que la oposición ha tenido que actuar en condiciones adversas. No estamos viviendo, pues, una situación, a la defensiva, una situación normal, ¿no? Correa ha deteriorado las instituciones. Es decir, las instituciones creadas últimamente son instituciones que han respondido a intereses coyunturales de este gobierno. Pero ahí me parece que emerge una gran contradicción en el presidente Correa, porque, por un lado, la crisis económica que está viviendo el país es producto de desaciertos acumulados en el manejo de la economía. No solamente es producto de la baja del precio del petróleo o de la apreciación del dólar, es producto de esos malos manejos de la administración, de la gestión. Porque en ese sentido, lo que decía Víctor Granda es muy importante. Como economista, el presidente Correa tiene un sesgo, ¿no? Y como él no trabaja en equipo, sino que él acapara todo, pero no ve todo, entonces el margen de error es muy grande, porque si trabajara en equipo, es decir, lo que él no ve, podrían ver sus colaboradores, sus ministros, sus funcionarios, pero él no permite que haya ese trabajo en equipo. Él acapara todo, pero tiene un sesgo, el sesgo profesional de un economista. No ve la política, no ve la sociedad, no ve la cultura, no ve la historia. Entonces tiene una mentalidad muy unilateral, lo cual ha determinado que él cometa tremendos errores. El margen de error en la administración del presidente Correa ha sido muy alta. Entonces, naturalmente, en esas condiciones, para la oposición, que ha sido tildada como el chico malo de la película, les resulta, pues, cuesta arriba, por cierto, el poder enfrentar esta situación. En esa perspectiva yo pienso y sostengo que para que la oposición se fortalezca, es fundamental una convergencia del elemento clasista con el elemento ciudadano. Tiene que haber una convergencia entre los movimientos laborales, sindicales de la CONAIE, que responden a una concepción de clase, clasista, sí, con estos otros movimientos que tienen como eje a esa nueva clase media, que postula otro tipo de temas que no son necesariamente los temas sindicales
los temas del desarrollo, los temas económicos, sino que son los temas, por ejemplo, ecológicos, de la igualdad de género, el tema étnico. Entonces tiene que haber una convergencia de esa naturaleza. ¿Y por qué no se ha dado ese entronque? Se está dando, yo creo, se ha dado. ¿No hay ausencia de liderazgo para los dos ámbitos? Hay acuerdo, por ejemplo, para echar abajo las enmiendas constitucionales. Desde la derecha hasta la izquierda ha habido un acuerdo y una convergencia en ese sentido. O sea, yo sí creo que se está trabajando en la práctica en esa línea. Lo que sí es necesario evitar son los sectarismos, de tal suerte de que sea posible un gran frente de oposición que esté orientado a recuperar la democracia, porque el Ecuador necesita el tener un régimen democrático que sea legítimo, un régimen democrático responsable, como decía Natalia, que los funcionarios respondan por sus actos, ¿verdad? Es necesario recuperar el sentido histórico de la vigencia de la democracia en el Ecuador. Excelente lo manifestado por Patricio Moncayo. Doctor Víctor Granda, pero también los partidos políticos, los más ortodoxos, digamos, no han puesto también su contribución y el presidente o esta administración los ha partido en tres porciones. Han sido muy listos para eso. Entonces yo le quiero preguntar, ¿cuáles son las malas maniobras o las habilidades, entre comillas, que han caracterizado al señor presidente de la República y han perfeccionado sus atributos? Muchos le acusan de que es muy falaz, que miente en sus posiciones, que al menor descuido de su digamos, de la gente con la que está entrando en algún ejercicio de cohesión, el presidente queda mal con su palabra. Sin embargo, el presidente ha demostrado que sus habilidades deben ser harto positivas para que se haya quedado 9 años y esté aspirando una aparente segura reelección, el número que sea, que le dé ya una franquicia de correísmo de 15 años o algo por el estilo. ¿Qué es Correa después de esta presencia en una radioemisora, que es la nuestra, y que con sus intervenciones captó el interés, la atención de la gente con un nuevo discurso, aprovechó de la situación en la que se encontraban los partidos políticos y en esa demolición él salió apoyado por las izquierdas como el adalid de la nueva circunstancia nacional. Entonces, la izquierda también es culpable de qué descuidos, por ponerlo en esos términos. Y para ir con la pregunta que nos recordaba Patricio, ¿cuáles serían los méritos y deméritos que el señor presidente ha exhibido y en términos de fortaleza y en términos de debilidades en estos últimos años y especialmente en estos 2 últimos años? ¿Cómo le ve usted a Correa con miras a que siga dirigiendo el país? Ya un líder más, no más carismático, no más ejemplar, sino más bien más astuto, más un poco de lo negativo que nos ha demostrado en esta década. Tenga la bondad. Sí, Gonzalo, mire, yo creo que Correa no es un tipo con una formación ideológica clara, ni con un norte que en definitiva se pueda saber con quién uno está tratando. Él es un relativista, es una persona que se acomoda al momento, al discurso que le pueda ser útil para su proyecto político, personal, que él ha impulsado. Medio parecido a su partido, le dirán.
¿Por qué a mi Porque partido? se han acomodado también los socialistas muchas veces a las circunstancias, y por eso el desprestigio de una tienda que ameritaba estar este momento en primera fila de credibilidad nacional, ¿no? Bueno, Por digamos, todo. mire, todos los partidos políticos pueden haber cometido ese tipo de error. errores. Y en el Partido Socialista también. O sea, este momento hay un grupo de oportunistas que Exacto. por tener cargos en el gobierno, esa ha sido la tragedia del Partido Socialista, que cuando ha perdido, ¿no es cierto?, su lealtad ideológica y se ha puesto en primer plano el interés personal, el partido se ha perdido como proyecto político. Entonces, no es que el socialismo o el proyecto socialista o la ideología socialista sea mala, ¿no? Lo grave es que mucha gente, ¿no es cierto?, claro, ha utilizado el membrete para desvirtuar el proyecto político de fondo, ideológico, para simplemente acomodarse con las estructuras de poder. Eso nos pasó en el pasado a nosotros los socialistas, en la época de socialistas que colaboraban con Galo Plaza, con diferentes grupos de poder, ¿no es cierto?, siguiendo el esquema comunista de que siempre hay que buscar al sector más progresista de la burguesía para supuestamente hacer avanzar el proceso social. Pero en esa esta no misma es, discúlpeme, jornada, Gonzalo, esa no es la tónica de lo que ha sido de lo que la debe trayectoria ser el histórica Partido e ideológica Socialista, del socialismo. claro. Porque así como en el socialismo ha habido figuras oportunistas, ha habido figuras de gran consecuencia. Hablemos de un Manuel Agustín Aguirre, un hombre que vivió toda su vida, ¿no es cierto?, con concesiones absolutamente claras, con un Telmo Hidalgo, ahora que está aquí Natalia, como un Orlando Sierra, el papá de Natalia. Gente con convicciones políticas, ideológicas firmes, que no se acomodaban, que no buscaban la oportunidad de que les den un trabajo, bueno, un empleo, sino que luchaban junto a los trabajadores, junto al pueblo, por una transformación. Pero déjeme terminar porque usted me acaba de hacer un planteamiento muy fuerte. También en el socialismo sigue habiendo gente que está con los trabajadores, que ha estado junto con los indígenas, que está luchando, ¿no es cierto?, por un proyecto transformador. Le hablo el caso del propio Enrique Ayala, ¿no es cierto?, quien está al frente este rato de la Universidad Andina, pero que en todo caso pertenece a un agrupamiento dentro del Partido Socialista que rescata precisamente esta trayectoria, estos principios, frente a los oportunistas que están, ¿no es cierto?, ocupando 2 o 3 embajadas o aspiran que les den algún cargo a cambio, ¿no es cierto?, de traicionar los principios y la lucha del Partido Socialista que ha sido al lado de los trabajadores. Pero volvamos, Gonzalo, al punto que usted me pregunta y al punto central, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con Correa? El ejercicio de puntualización de los causantes de este desdibujamiento es una buena oportunidad. Sí, usted me acaba de dar una magnífica oportunidad para deslindar campos con los oportunistas y con aquellos que han recogido la peor trayectoria que efectivamente sí hubo en el Partido Socialista de antaño y que alguna gente siempre hemos luchado por cambiarla, ¿no? Pero volvamos a lo de Correa. Yo creo que Correa es un relativista desde el punto de vista ideológico. Se acomoda, ¿no es cierto?, ha envilecido la palabra de izquierda, incluso se ha tratado de tomar el discurso del socialismo con esta farsa del socialismo del siglo XXI, ¿no es cierto?, para concretar una mixtura en el campo económico que lo único que significa es tratar de recomponer el capitalismo. Fíjese que esta última iniciativa de él, de las alianzas públicas y privadas, ¿no es cierto?, tienen un carácter privatizador mucho más nefasto que la Ley de Modernización del Estado, aprobada en el año de 1994, porque dan exoneraciones tributarias que esa ley no le daba, ¿no es cierto?, a grupos empresariales externos. Alguien decía el otro día en un encuentro que existía en la Universidad Andina, seguramente ya están claros los negocios para los que se quiere implementar las alianzas públicas y privadas, al estilo del aeropuerto de Guayaquil o al estilo del puerto de aguas profundas de Guayaquil, ¿no? Por eso Nebot lo ha felicitado y los socialcristianos se han puesto muertos de gusto, ¿no es cierto?, de que ese tipo de proyectos donde hay de por medio mucho dinero, ¿no es cierto?, se aseguren. Entonces, como este rato no hay plata de dónde llevar por la crisis que hay, entonces ahora que vengan las inversiones para grandes proyectos en donde no faltan, ¿no es cierto?, los criollos o los nacionales, en donde se llevan buena tajada. De pronto se silenciaron los socialcristianos.
Sin duda, pues si es un proyecto tan apetitoso como eso, que apunta, ¿no es cierto?, a hacer dos grandes negocios que sumados darán más de $1.000 millones. Ajá. Pero lo otro, ¿no es cierto?, en el caso de, bueno, en el pero caso ¿qué de ha Correa, ganado para que usted bien dijo? El señor presidente de la República en lo personal, en lo individual? ¿Cómo lo ve a Rafael Correa? Un hombre del que hay que cuidarse, un hombre que puede en cualquier momento ejercitar una vendetta, o un hombre con el que puede en un momento que él le necesite a usted arrimarse suavemente y convivir en una instancia política sorprendente para el resto de ecuatorianos. Bueno, yo creo ¿Cómo es claro, en ese sentido el señor presidente? Yo veo en Correa, ¿no es cierto?, un personaje, como he dicho yo, que se acomoda al discurso de los demás, que trata de sacar ventaja personal siempre de todo, ¿no es cierto? Incluso, digamos, en sus contiendas judiciales, ¿no? Cuando él ha estado de contendiente judicial, ha ido con toda la parafernalia hacia las estructuras judiciales para imponer, ¿no es cierto?, sentencias a su favor, al estilo de lo del Banco del Pichincha, al estilo de la contienda con el Universo, en la pelea que tuvo con los periodistas de Vanguardia, en fin, o sea, tratando de sacar ventaja personal, lo cual realmente es tremendo, ¿no? El otro tema que él también ha conservado es en el fondo la utilización en el discurso de combate a la corrupción, pero en la práctica su gobierno, ¿no es cierto?, es uno de los gobiernos más corruptos porque no hay transparencia. ¿Por qué no me prueban?, dice. Exactamente, o sea, digamos, él para mantener este esquema, ¿no es cierto?, de corrupción, él impide la fiscalización, ¿no? Impide la fiscalización. Primero, mantienen impunidad del pasado, lo utiliza en los discursos. Por ejemplo, el feriado bancario. Maguad, estamos 15 años, mi estimado Gonzalo. Yo llevo el juicio contra Maguad 15 años ahora en enero. Hasta ahora la Corte Nacional de Justicia no termina de despachar un recurso de nulidad y apelación. O sea, el feriado bancario me sirve para los discursos, pero también es un peligro de que alguien le asiente la mano a un expresidente, en este caso, por un manejo equivocado de la economía, por un manejo doloso de la economía para beneficiar en este caso a grupos bancarios. ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿No es cierto? Cuando salgan a la luz de cómo se ha manejado la economía nacional durante estos 8 o 9 años. ¿No es cierto? Porque no es lo que usted señalaba, discúlpeme Gonzalo, discrepo en eso con usted, de que en el país ha habido, ¿no es cierto?, un dispendio por los subsidios. Usted mismo decía que serán con $26.000 millones. Haga la cuenta, en más de 300.000 millones de dólares que ha manejado el gobierno. Menos del 10% ha sido en subsidios. Y finalmente el subsidio en algo se ha repartido a sectores pobres de nuestra población. Si bien el subsidio de los combustibles y otros que son regresivos, los que más se han beneficiado son sectores medios y altos de la sociedad. Pero bueno, en todo ¿se caso... gastaría 26.000 millones? Bueno, eso es el dato que usted nos acaba de dar al principio del programa. ¿Sí? Entonces, sí, yo creo que puede haberse gastado eso, ¿no? Pero en todo caso eso se redistribuyó. ¿Y cuál es el monto de la corrupción? Preguntémonos. Si todos los contratos han sido hechos a dedo, si la mayor parte de obras han sido hechas a través del sistema de emergencia, si el sistema de contratación pública aparentemente se ha tecnificado, pero finalmente los que ganan los concursos a través de los portales, etcétera, son la gente que previamente amarró la balsa con las instituciones para poner las condiciones que les favorezcan en esa famosa puja o enfrentamiento que se hace electrónico a través de sistemas que doran la píldora, pero que en el fondo siguen manteniendo la corrupción. Y cuando alguien quiere denunciar, ¿qué dice el presidente? Vaya y denuncie donde el fiscal. Y si alguien va y denuncia donde el fiscal, se va preso, pues. O cuando se reclama o le dice a la gente, pongo una veeduría. Y el veedor termina siendo enjuiciado, tratando de buscar dónde asilarse internacionalmente. Hemos visto, porque, ¿no? ¿no es cierto? Eso es lo que hemos visto. En este país no hay fiscalización de ninguna de las dependencias del Estado, ni del Congreso, ni de las instituciones llamadas a hacerlo. Entonces, en definitiva, no es verdad, esa situación será una olla de presión. Muy bien decía Natalia, esto algún momento va a salir, ya sea con los seguidores de Correa, y no se diga si están otros personajes, a no ser que haya un pacto oculto, secreto,
entre ciertos líderes políticos para taparse mutuamente sus incorrecciones, porque ya veo ahora ciertos líderes políticos acomodándose al esquema correísta. La Constitución resulta que no es tan mala, porque si es una Constitución que le da al presidente todos los poderes, ¿no es cierto? No faltará un prepotente, un autoritario de derecha como Nebot que diga, esa Constitución también me puede servir a mí, ¿no?, para controlar a sí mismo todos los poderes. Porque lamentablemente yo creo que en prepotencia, en autoritarismo, algo que puso en primer plano de la vida nacional Febres Cordero, y que veo que tiene seguidores, ¿no? Decían que Febres Cordero, no sé, no conozco detalles, solo tenía hijas. ¿Imitador de Febres Cordero? A eso iba. Yo decía que se dice que, no sé, no conozco más detalles, pero que Febres Cordero no tenía hijos, sino hijas, ¿no? Pero creo que tuvo 2 buenos hijos, ¿no? En el campo político, 2 hijos putativos, Nebot y Correa. Porque, digamos, los 2 lo emulan especialmente en su autoritarismo, en su prepotencia, en su persecución a las organizaciones sociales, en tapar todos estos casos de corrupción de los que estamos hablando, ¿no? Entonces, fíjese usted, lamentablemente estamos viviendo una situación de la como esta. República, ¿y en qué se muestra, como dicen los chicos de esta época, se muestra el presidente fresco? ¿En qué denota preocupación y en qué se muestra fresco el señor economista Correa? Una pregunta porque tenía relación a la propuesta que les hice como agenda. Yo quiero hacer Natalia Sierra. Una articulación entre un análisis político y un análisis psicológico. Me parece que el gran problema es el caudillismo, ¿no? Y yo creo que ya deberíamos, como sociedad, o sea, ser responsables con ese apoyo, no sé si soterrado o explícito, a estas formas caudillistas. Porque claro, el tema es que el caudillo, como concentra todo el poder en él, ¿no es cierto?, sus estructuras psíquicas personales terminan poniéndose como formas de gobierno. Y eso para mí es lo terrible, ¿no es cierto?, porque todos los seres humanos tenemos nuestros problemas, nuestros vicios, nuestros errores, nuestras virtudes, pero eso no puede ponerse como patrón de gobierno. Pero con el caudillismo, ¿no es cierto?, esas tipo de personalidad se impone como ejercicio de gobierno. En el caso que estamos ahora viviendo con el presidente Correa, nosotros podríamos hacer todo un perfil, ¿no?, psicológico de él. Lamentablemente, todas esas formas que él tiene, por ejemplo, tiene un ego exacerbadísimo, tiene un narcisismo exacerbado, que lo que revela, para contestar su pregunta, es profunda inseguridad, ¿no?, desde la psicología. Es decir, un narcisismo tan fuerte no revela fuerza, revela inseguridad. Y frente a la inseguridad, ¿no es cierto?, lo que se trata es de atacar. Entonces yo le veo al presidente siempre atacando, siempre con una actitud ofensiva, ¿verdad? Bueno, él es así, como nosotros podemos ser cualquier cosa, vanidosos, pero no puede eso ponerse como forma de gobernanza, de gobierno, porque ahí sí estamos jodidos, ¿verdad? Entonces yo lo que creo es que nosotros debemos aprender con esta última experiencia tan nefasta, diría yo, a que no se puede contribuir a gobiernos caudillistas nunca más, Gonzalo, nunca más. Es decir, tiene que haber proyectos políticos, proyectos de sociedad claros, que además tengan una participación cada vez más amplia y activa de la sociedad, no solo de los miembros del gobierno y de las instancias del Estado, sino de la sociedad organizada políticamente y participando de forma activa. Yo creo que esa es la experiencia que tenemos que sacar. ¿Cómo explica Patricio Moncayo de que los abuelos fueron velasquistas y los nietos son correístas? El otro día me manifestaba un caballero aquello. Nosotros siempre hemos de ver a la gente que se preocupe del pueblo, decía. Y me enumeró una serie de líderes que para ellos tienen todavía una sustancia muy singular de haberles sintonizado, de haberles entendido y de haberse preocupado exclusivamente en la historia que él narraba a su manera, haberse preocupado del pueblo. El pueblo, dicen ellos, el pueblo. ¿Quién es el único que se ha preocupado del pueblo? Correa. Y nos ha dado esto, y nos ha dado esto, y nos ha dado. Entonces, lo que solicita la compañera de diálogo en esta mañana, Natalia Sierra,
es bastante conflictivo que pueda ser superada por alguna práctica de otro estilo, de otra esencia, de parte del político profesional o del político que quiere ser político como Dios manda, ¿no? Y con toda la ayuda que, digamos, la experiencia ecuatoriana le puede generar a un hombre que quiere dedicarse a buscar los mejores horizontes para una sociedad, ¿no? Es un político moderno. A mí me parece, Gonzalo, que ahí está el kit de la cosa, ¿no? Es decir, ¿en qué medida Correa ha sido capaz de responder a los intereses del pueblo? Yo creo que la administración de Correa revela falta de planificación, por ejemplo. Es decir, Correa es una persona que hace cosas, pero en ese hacer de las cosas no hay un proceso acumulativo de sostenibilidad de las cosas que él hace. Él, por ejemplo, utilizó los recursos del petróleo y no tuvo la previsión de recaudar o de ahorrar esos recursos en la posibilidad de que bajaran los precios del petróleo, por ejemplo. O sea, faltó ahí previsión. Pero esa falta de previsión no solamente se refiere al tema del petróleo y de la utilización de los recursos económicos. Esa falta de previsión también está presente en las acciones realizadas, por ejemplo, con relación a la educación superior. Son acciones aisladas que el presidente Correa asume y adopta, sin que haya de por medio ninguna programación que le permita que esas acciones rindan frutos. Ahí está el tema Yachay, por ejemplo. Es decir, el presidente Correa incursiona en una serie de ámbitos, toma acciones aisladas, pero no hay, digamos, un seguimiento de esas acciones, de tal suerte de que esas acciones puedan traducirse en cosas sostenibles en el tiempo. Y por eso incluso viene Gonzalo a presentarse una contradicción con el tema de la reelección indefinida, porque el propio presidente Correa, en el supuesto de que quisiera volver a ser presidente, él mismo ha trabajado en contra de ese objetivo, al llevar al país a una situación verdaderamente desastrosa. En esas condiciones no puede él mismo estar seguro de que con la reelección indefinida él pueda, digamos, manejar o seguirle manejando al país. Entonces, el presidente Correa no ha podido, en realidad, orientar una política social coherente, sostenida, articulada, aparte de las acciones, digamos así, clientelares, etcétera, pero que no se traducen en algo que tenga continuidad. Entonces el presidente Correa hace cantidad de cosas, pero sin que esas cosas tengan continuidad, tengan sostenibilidad, ni siquiera en el plano institucional. Es decir, él no puede... Son cosas aisladas, son cosas dislocadas, incongruentes en ocasiones. Desconexas, ¿no es cierto? Esa es la palabra. Exacto. Entonces, esa es una de las características de su estilo de gobierno. ¿Un psicólogo diría es producto de? No sé qué diría un psicólogo, pero un sociólogo diría que esto es producto, digamos así, de la confluencia, yo diría, ¿no? Recogiendo lo que Gonzalo le preguntaba a Víctor, es una confluencia del determinismo ideológico en el que él se inició, porque Correa no era una persona conocida al inicio. Quienes lamentablemente le hicieron conocer a Correa eran gentes imbuidas de un pensamiento determinístico, normativo, muy ideologizado. Entonces Correa
se nutrió de ese pensamiento determinístico que lamentablemente proviene también de ciertos sectores de la izquierda. Gustavo. Pero cuando Correa sube al poder, se libera de quienes le imbuyeron de esa conceptualización determinista, y él se convirtió en el único intérprete de esa concepción determinista. Y a los que le indujeron a que se meta en la política, les calificó de izquierdistas infantiles, etcétera. O sea que él se convertía en el único y verdadero intérprete, ¿no es cierto?, de esa supuesta izquierda. Pero hubo una confluencia de esa concepción determinística con lo que Víctor Granda decía muy bien, el oportunismo, el relativismo. Entonces hay una mezcla, una mezcolanza entre un pensamiento determinístico, un pensamiento normativo, supuestamente izquierdista, y un acomodarse a las circunstancias, un acomodo oportunista a las circunstancias. Entonces él se ha manejado en la confluencia de esas dos aguas. Usted termina el programa, Víctor. Mire, Gonzalo, yo creo que si queremos hacer una síntesis en definitiva de lo que ha significado Rafael Correa en la política de estos 9, 10 últimos años, sin duda hay algunos aspectos positivos, no podemos ser nosotros absolutamente negativos. Claro. ¿No? De todas maneras se trata de una nueva generación que llega a las más altas instancias del Estado. Hay una buena participación de elementos nuevos, jóvenes, caras nuevas en la política nacional, pero que sin embargo también evidencian, ¿no es cierto?, la falta de preparación, solvencia para poder enfrentar situaciones difíciles y una dependencia extrema de su líder, porque finalmente al tener personajes de esta naturaleza como sus principales colaboradores y con un presidente que parece que es excesivamente trabajador, muy persistente, ¿no?, que según dicen algunos casi no duerme por estar detrás de las cosas, entonces se crea un efecto controlador absoluto y los aspectos positivos de estos jóvenes terminan siendo instrumentos ciegos, ¿no es cierto?, de una voluntad única que es la que se expresa y que le lleva incluso al presidente, como se ha visto muchas veces, a maltratar a sus colaboradores. Yo he visto muchas veces a ministros que han sido realmente vejados por el propio presidente y que sin embargo con toda la cara dura se quedan ahí mismo y están aspirando a que los hagan rotar por otros cargos, ¿no es cierto?, para seguir en definitiva beneficiándose del entorno del poder. Entonces, se puede decir por otro lado, ¿no es cierto?, que algunas cosas en redistribución se ha dado en el país. Me parece que sí. Por ejemplo, este mismo de los subsidios, o sea, el hecho de que antes la plata toda se la llevaban los grupos oligárquicos de poder vinculados a la banca, a los grupos más poderosos del Ecuador, asociados en calidad de subordinados a las inversiones del capital extranjero, sí, ¿no es cierto? Pero ahora que ha habido algo de redistribución, también, ¿no es cierto?, algo le ha goteado al pueblo, hay una situación de mayor bienestar en los sectores medios, en sectores populares. Sin embargo, ¿no es cierto?, tampoco se puede creer que eso ha significado que los anteriores beneficiarios, ¿no es cierto?, hayan disminuido en su acumulación. Banqueros, industriales, grupos de poder económico, capital extranjero, etcétera, no se pueden quejar. Ellos han tenido beneficios como nunca antes lo han tenido, ¿no es cierto? Puede haber una cierta recesión y ciertas preocupaciones hacia el futuro, ¿no es cierto? Y ellos, a pesar de haberse beneficiado, no se enojan con el presidente de la República. Por eso ahora les da las alianzas públicas y privadas y toda una perspectiva de negocios para tener eso va a ser muy elitista, ¿no, Víctor? A mí me parece que sí, y serán especialmente aquellos que siempre han medrado de la gran obra pública nacional. Pero es que estamos hablando de proyectos que van, según el mismo gobierno anunciado, entre 15 y 20 mil millones de dólares, en donde le dejarán endeudado al Ecuador, porque supuestamente
vendrá inversión extranjera, pero Muchas finalmente gracias. con el aval del gobierno nacional, de los municipios, de los gobiernos locales. Pero lo más nefasto, yo creo que del gobierno es haber envilecido a la izquierda, haber utilizado el discurso de izquierda para encaramarse en el poder, para cantarle odas o canciones al Che Guevara, ¿no es cierto? Y hacer todo lo contrario de lo que podría ser una verdadera ideología socialista. Y luego haber hecho un gobierno nada transparente, o sea, un gobierno absolutamente opaco, un gobierno en donde en definitiva la corrupción no aparece porque no hay cómo denunciar, porque apenas se abre una pequeña ventana para la denuncia, comienzan a aparecer las cosas. Y luego la actitud persecutoria, esta actitud obsesiva, ¿no es cierto?, de perseguir a quienes no piensan como él, Gracias. especialmente a las organizaciones sociales de las que se valió para subir al poder, o a medios de comunicación. Usted mismo, Gonzalo, debe poner usted la mano al pecho. Usted fue uno de los que más tribuna le dio al señor Correa en su radio. Listo el señor ¿No es cierto? presidente. Esa es un poco la situación. Le pregunto, ¿bastante listo el señor presidente? Yo creo que... Natalia. A mí sigo pensando que el problema es no se puede permitir tanta acumulación de poder. No es posible permitir eso. O sea, yo creo que más allá ¿Usted de cree él... que si le queda alguna experiencia a la gente con un poquito más de criterio, tal vez lamentablemente... los chicos, los jóvenes que se están educando o no? Lamentablemente, Gonzalo, yo creo que uno de los golpes más duros que ha dado a la esperanza del pueblo en general de días mejores es este gobierno. Porque si es que este gobierno, digamos, deja sentado que ha sido de izquierda, y si la izquierda hace eso, es decir, una esperanza de vidas mejores, entonces mejor volvamos a la derecha y puede haber un proceso de derechización de la sociedad, que es grave para mí. Y eso es gracias al gobierno de Correa. Finalmente, ¿no? O Seguro. sea, Ha sido crear muy un listo. péndulo con la derecha. Para volver en avión de izquierda. Así es. Sí, muchas gracias. Muy Siempre amables. Aquí les